gracias por acompañarnos a todos y a todas. En esta oportunidad estamos en el segundo conversatorio sobre ambiente y agroecología. Este segundo conversatorio está desde el proyecto iniciado en el año 2018, denominado Perspectivas Agroecológicas, Biodiversidad y la Huerta Agroecológica en las Escuelas Rurales del Partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Es un proceso que parte de un proyecto de investigación de la Red de Investigación Participativa aplicada a la renovación curricular, la Red IPARC, donde se busca consensuar y revisar marcos teóricos, metodológicos que orienten la construcción desde la racionalidad para generar propuestas educativas reales que abonen a nuevos campos de estudio y prácticas educativas situadas puntualmente en la buena alimentación. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de Miriam Gorban, licenciada en nutrición, doctora honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora y militante, es una de las voces más escuchadas para pensar la problemática del hambre desde la perspectiva soberana. Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con 2 doctorados honoris causa que reconocen su compromiso con la humanidad. Se convirtió en una indiscutible referente de la soberanía alimentaria en nuestro país. En la Cumbre Mundial por la Alimentación de 1996 en Roma, conoció el concepto de soberanía alimentaria junto a la Vía Campesina y desde allí inició un trabajo fundamental por la lucha contra el hambre y la malnutrición, la concentración económica y la dependencia alimentaria. El currículum es impresionante, muchos cargos sociales desempeñados, muchas representaciones, participaciones y cargos docentes, participaciones en foros nacionales e internacionales, menciones recibidas como diploma de honor de la tercera reunión argentina de dietistas y nutricionistas, reconocimiento por trayectoria profesional y compromiso en las tareas en organizaciones sociales y profesionales. Botón de honor al mérito Alcaldía del municipio de Miranda, Venezuela, por trabajo gremial profesional. Y así podríamos nombrar una trayectoria única. Realmente un gusto, un agrado contar con tu presencia, Miriam. Tengo un reconocimiento que quiero leer del Honorable Consejo Deliberante de acá de Olavarría. En este reconocimiento te lo dedican a vos y dice esto: mediante la presente, acercamos a usted nuestro reconocimiento por su trayectoria como investigador y militante, con una labor que enorgullece a quienes luchamos por el camino hacia la justicia social y la soberanía alimentaria de nuestro país. Recibimos con agrado su participación en este segundo conversatorio sobre ambiente y agroecología. No hay comida para pobres, la comida es una sola, con la participación del Instituto Superior de Formación Docente número 22, Adolfo Alsina, el LOMPE y la Red IPARC, actores fundamentales en el marco de la formación de nuestra ciudad y la región. Desde ya acompañaremos esta actividad con el compromiso de recuperar sus valiosos aportes y trabajar por una Olavarría en donde el acceso a la tierra y la alimentación no sea un privilegio, impulsando la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias, muchas gracias, es una sorpresa esta distinción
Me alegra muchísimo porque desde el Vamos insistimos desde la cátedra, insistimos en nuestra práctica militante, que el fuego se enciende desde abajo y la fuerza crece desde el pie. Entonces creemos que la tarea que ustedes han tomado como bandera tiene ese destino, crecer desde los municipios, desde los pueblos, desde las aldeas, desde todos los rincones de la patria. No es una cuestión global, lo global incluso lo señala muy bien uno de los grandes escritores universales cuando dice: describe tu aldea y serás universal. Y realmente se trata de eso, resolver los problemas de nuestro propio pueblo, de nuestro propio lugar de vivencia, es resolver el problema global de toda la humanidad. Y si a esto entonces tenemos que sumar esfuerzo, constancia, convicción, militancia y sobre todo conciencia social, porque desarrollar desde el Vamos, como lo están haciendo ustedes, y desde las propias escuelas, el concepto de la agroecología es un bien muy valioso al que le tenemos que prestar mucha atención. Es más, nosotros estamos pidiendo de que la ley que en la provincia de Misiones es ley, una huerta, una escuela, sea una ley nacional, que cada escuela tenga su huerta y que esa huerta sea la síntesis del aprendizaje y la formación de un nuevo paradigma para que los niños aprendan a producir y a cultivar sus propios alimentos desde el jardín de infantes. En realidad la educación alimentaria comienza al nacer. Nuestro primer acto es el alimentarnos, es mamar. Y decía muy bien una frase de la que me apropié, que la lactancia materna es la soberanía, es el kilómetro cero en soberanía alimentaria, y es así, desde que nacemos, kilómetro cero. Entonces, a partir de ese kilómetro cero, vamos sumando kilómetros en nuestras acciones militantes, haciendo que cada niño aprenda desde el pie, aprenda a sembrar una semilla, a cuidarla, a regarla, a hacerla crecer como crece él, y crecer junto con ella, precisamente porque estamos en una crisis civilizatoria donde la propia supervivencia del planeta está en riesgo, y es polémica la situación que le estamos atravesando. Y nos obliga a tomar acciones, a reflexionar y a actuar. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco de tu experiencia en cuándo te has podido vincular con las escuelas. Bueno, yo en realidad, sí. Por empezar, quiero decirles, yo soy docente de además una escuela perdida en Santiago del Estero. Yo soy docente egresada de la Escuela Florentino Ameguino de Añatuya, un pueblo de Santiago del Estero. Así que estoy vinculada a la docencia desde el Vamos. Nunca la ejercí como docente. En realidad la mayor parte de nuestros compañeros fueron docentes rurales. Desde ya en la universidad y en todos en el desempeño profesionalmente. Bien, ¿qué te ha llevado a empezar a trabajar con, digamos, la alimentación saludable, con el tema que hoy nos lleva, que es la soberanía alimentaria? ¿Cuáles fueron tus inicios en esa trayectoria? De alguna manera, ¿desde qué lugar saliste de la escuela para construir este camino? Bueno, yo creo que todo conocimiento necesita del consenso social. Entonces, a veces levantamos una bandera y nos pertenece o nos apropiamos de ella y la conservamos un poco sectariamente, y no es así. Un concepto como el de soberanía alimentaria tiene que estar, como está en este momento, discutiéndose a partir de que haya sido nombrada por el presidente de la Nación. Todo el mundo está discutiendo soberanía alimentaria desde hace 2 o 3 meses a partir de la locución presidencial. Pero fundamentalmente, más que el debate, es la conciencia de que necesitamos un nuevo paradigma, necesitamos cambiar nuestro sistema productivo acá y en el mundo entero, ¿no es cierto?, para llegar a cumplir esos objetivos que no son nada más y nada menos que objetivos de corte político,
porque hacen a la soberanía económica, a la soberanía política, a la soberanía institucional, a la justicia social. Entonces, todo eso se resume cuando decimos soberanía alimentaria, pero al mismo tiempo no hay soberanía alimentaria si no está acompañada de los otros componentes políticos que señalo, tanto económicos, sociales y culturales. Si no puede haber soberanía alimentaria si nosotros arrasamos con las tradiciones culturales, por ejemplo, de cada pueblo. Si nosotros adoptamos, para dar un ejemplo burdo, ¿no es cierto?, la cultura oriental para nuestra alimentación, vamos a estar enfocando las cosas en forma equivocada. Y esto es lo que les está sucediendo a los pueblos orientales, precisamente. Los problemas que hoy atraviesa el pueblo chino es el haber cambiado su alimentación ancestral y adoptar las pautas de la alimentación occidental, que responde, por supuesto, la globalización ya está presente en todos los rincones del planeta, pero de todos modos este cambio en los hábitos alimentarios del pueblo chino, No, 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 no. lo que en realidad viene precedida de la pandemia de la obesidad, sobre todo, y el sobrepeso, sobre todo, en este momento dice que se pierde la conexión de red, no sé. Esto está, me dice, Sí, acá dice eso, que sí, se está Miriam. intentando restablecer la conexión, ¿es así? ¿Estamos? Sí, Miriam, te estamos escuchando un poco cortados y nos hemos perdido importantes conceptos que se han estado ¿Estamos? Ahí estamos. trabajando que ¿Estamos tiene otra que vez? ver con, Bueno, dale, sí, por ahí, si pudiera retomar el concepto de ¿a obesidad dónde que nos quedamos? A ver, interesó, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? que En la pérdida de nos per- los patrimonios culturales, yo me estaba refiriendo a los cambios sí, te escucho, te escucho. si nos quedamos en la Digo, parte que de estaba hablando del alimentación, patrimonio alimentario. Sí, 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 sí. Estoy bien, hablando del patrimonio alimentario de las Américas, que también hemos perdido detrás, como lo de los chinos, detrás de esta globalización del mercado, llegando a la conclusión triste que tenemos en este momento crítico de que el mercado no soluciona los problemas, sino que los agrava y los condiciona y nos condiciona en grado superlativo, diríamos así. Esta es la situación. sí, Por eso es tan importante que las nuevas generaciones, y sobre todo en un país con la extensión que nosotros tenemos, el papel que juegan las escuelas rurales en esta necesidad que tenemos como mandato, como responsabilidad social, institucional, política, como quieran llamarle, de sembrar nuevamente en nuestro país, de sembrar de chacras, de sembrar de quintas, de sembrar de huertas, de hablar de sembrar nuevos pueblos. Tenemos extensas extensiones de tierras inútiles, sin un solo arbolito y sin una sola escuela. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Esto es lo que tenemos no que recuperar, tenemos que sembrar nuevamente, sembrar chacras, sembrar municipio por municipio, pueblo por pueblo, aldea por aldea, en cada uno, una chacra, una granja, una chacra mixta, sí. con la Miriam, cría de vos, animales y la autosuficiencia alimentaria que la decimos desde el punto de vista técnico, es decir,
que cada pueblo tenga en sí, sin tener que trasladarse a ningún lado, todo lo suficiente para alimentarse. Es decir, sí, te escucho. Sí. No, no, me encanta lo que estás Te escucho, diciendo. no sé lo que querías decirme, agregarme. No, 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 simplemente Bueno, yo digo que de eso se coincido. trata, lograr que nosotros sembremos en cada escuela una huerta, que en cada municipio tengamos un tambo, un centro de... Cada escuela tiene que tener su huerta y cada municipio tiene que estar rodeado de quintas, de chacras, de huertas, de tener su tambo, de tener su centro de faena artesanal, de tener su criadero de pollos, que es los huevos, que necesitamos las proteínas para el desarrollo cerebral de los chicos. Entonces, de esto se trata. No se trata de ir a buscar desde qué fuente vamos a, digamos, a incorporar nuevos alimentos o nuevas especies, o traer o importar. Se trata de construir nuestra propia situación alimentaria en función de nuestra disponibilidad climática, que es amplísima en el país, en función de nuestra disponibilidad de los recursos humanos que también tenemos y que son tan valiosos y los tenemos que valorar quizás un poco más y mejor, y en función de nuestras propias tradiciones culturales, porque la tradición cultural de los pueblos en relación con la alimentación se construye a partir de sus disponibilidades, tanto físicas como climáticas, como políticas, como sociales. Entonces no es casual, y nosotros cuando revisamos nuestra historia vemos el tema de la carne. Es casual de que la base de nuestra alimentación esté hecha sobre la carne, no es casual, revisemos nuestra historia y veamos el cómo y el por qué. ¿Cuándo se incorporan las verduras a nuestra alimentación? Y al mismo tiempo vinculemos, y en la currícula educativa, no el tema alimentario como algo más, sino como dentro de, como una temática inclusiva en cada una de las disciplinas. ¿Cómo vamos a aprender historia si no sabemos que la historia de las colonizaciones es historia de la alimentación? ¿Cómo vamos a enseñar geografía si no decimos que en tal o cual zona o en tal o cual paraje se cultiva tal o cual alimento? Entonces, asociemos los conocimientos y cómo vamos a conocer todos los fenómenos de la transformación de los alimentos a través de la cocina si no sabemos nada de física. Es decir, en la medida que la currícula vaya incorporando, incluyendo la temática, entonces vamos a poder conocerla mejor y valorarla también un poco más y mejor. Cuando decimos que la historia de la alimentación es la historia de la humanidad, no estamos haciendo claro, la historia de la humanidad no estamos diciendo un panfleto. Y si no pensemos qué es el descubrimiento de América sin la búsqueda de las especies. ¿Qué es el viaje de Marco Polo al oriente y lo que se trajo de la China? Pero trajo y llevó. Y nosotros también tenemos que pensar eso. ¿Qué vino a buscar Colón? ¿Y qué es lo que encontró? Porque la verdad es esa. Pensemos en la base cuando asociamos comida, historia, cultura. Miren ustedes, la base de la alimentación de los italianos es el tomate, originario de América. La de Francia y de Alemania es la papa, originaria de América. La inmigración de las zonas de Escocia, de Irlanda o de Inglaterra hacia Estados Unidos, Norteamérica, es fruto del fracaso de la cosecha de papas originaria de América. Entonces, miren ustedes todas las vinculaciones que tenemos. Y vamos a Grecia y tenemos el maní, y vamos a Suiza y tenemos el chocolate, también originario de América.
Entonces encontraron, no es que descubrieron, encontraron una riqueza increíble y esta variedad, esta biodisponibilidad, esta biodiversidad que es propio de nuestro continente, es lo que tenemos que valorar mejor, es lo que tenemos que estudiar mejor, ¿eh? Para ver cuáles son las condiciones climáticas de cultivo. El cultivo en terrazas, por ejemplo. Yo me sorprendí, porque a veces caminando uno sale de su aldea y empieza a reconocer la historia a partir de su propia historia. Yo visité hace unos años Jerusalén, Israel, ¿y qué me encontré? El cultivo de terrazas que yo conocí en Mendoza. Miren ustedes, el cultivo de terrazas que yo conocí en Mendoza. Cuando visité el Museo de Antropología de Santiago del Estero, hecho sobre la base de la investigación de unos antropólogos famosos, los hermanos Warner, me encontré con imágenes de indios circuncisos, como los orientales. Y algunas de mis compañeras de magisterio, estudiantes de magisterio en aquella época, me decía que estaba haciendo una investigación sobre la navegación del río Salado en nuestro país, que parece haber sido por los fenicios. Y entonces eso me explicaría el por qué aparecen indios circuncisos en el Museo Antropológico de Santiago del Estero. Miren ustedes cuánto vamos hilando, historia, geografía, sí, cómo vamos viendo todas estas cosas. Sí. Y claro, cuando vamos y vemos qué es lo que se encontraron, y se encontraron con un continente que tiene una biodiversidad que desgraciadamente por efecto de la globalización está siendo arrasada también. Y es lo que tenemos que preservar y es lo que tenemos que multiplicar. Y para eso nada mejor que hacerlo desde el pie, desde las escuelas rurales, desde la escuela de mi pueblo y del pueblo de al lado y del otro y del otro. Cada uno de nosotros trae culturas diferentes, condiciones diferentes, climas diferentes. Yo no puedo comparar a Santiago del Estero con su tierra salitrosa con la zona de Cuyo o con la zona rica de La Pampa, una de las tierras más fértiles del mundo. ¿Y fértiles por qué? ¿Quién fertilizó La Pampa? Y si empezamos a analizar, vamos a ver, si cuando descubrieron, entre comillas, ¿no?, llegan a América, vinieron con 4 o 5 vacas. Y ya el censo de 1800 y pico, miren de cuándo estoy hablando, hace 200 años, el censo ya estaba hablando de millones de cabezas, que son las que fertilizaron nuestro suelo pampeano. Entonces, cuando nosotros hablamos de el cultivo mixto y hablamos de mezclar agricultura con ganadería, hablamos de eso, porque uno fertiliza al otro y está el abono natural de nuestra tierra que fue fertilizada por esas millones de cabezas que en nuestras pampas se multiplicaron. Entonces, miren ustedes cuántas cosas van saliendo de hablar cuando hablamos de alimentación. Y bueno, y entonces el arte, la música. Sí, no, nuestra canción folclórica está llena de referencias a nuestra alimentación. ¿A partir de cuándo? A partir de los cielitos. Los cielitos ya hablaban del tema alimentario, ya nos decían. Cuando nos hablan de las mazamorreras, ¿de qué están hablando? De una alimentación que en la época colonial estuvo hecha a base de maíz originario de América, que la hemos perdido, es el único país de América que ha perdido la cultura del maíz, solamente se mantiene en algunas zonas. ¿No es cierto? Sí, te escucho. Sí. No, me quería hacer una pregunta. Sí, hola, te quería hola. Primero, hola, sí, hola. ¿me escuchás, Mía? Bueno. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, esperemos que se reintegre. Que se pueda reincorporar. Bueno. Un poco lo que estaba planteando Miriam, que me pareció interesante y que tiene que ver con el desarrollo que estamos haciendo en esta red de escuelas rurales o de docentes rurales de la ciudad de Olavarría, que estamos impulsando este proyecto.
Me parece interesante rescatar esto de la horizontalidad, de que los grandes cambios surgen desde abajo. Ella hablaba del fuego, el fuego que viene desde abajo, y que a veces lo que hay que lograr es reunir esa masa crítica, empoderar a los docentes de las escuelas rurales, para entender de que el cambio cultural a veces llega desde el borde hacia el centro, para que pueda producirse y que pueda ser cultura de la alimentación, de la historia de la alimentación, entenderlo y abordarlo a través de la transversal, de la parte transversal del currículum, en realidad desde todos los espacios curriculares en la educación. Me parece que nosotros Flavia, sí, me parece que estamos en la línea de que ella pretende. Es impresionante escucharla cómo vincula todos los conocimientos, qué interdisciplinaridad que tiene en su cabeza, con qué memoria, con qué rapidez responde y vincula. Realmente es una mente privilegiada que tiene. Exacto. Sí. Como, aparte, ella comenzó dándonos este espacio con las escuelas, porque ella puede hablar de lo que quiera en relación a alimentación, y sin embargo se ha dedicado a darnos un lugar, porque comenzó relacionado todo con lo que es escuelas. Ahí volvió. Buenísimo. Ahí volví. Sí, Miriam, estamos hablando... Tenemos problemas técnicos. Sí. Estamos en una hora tal vez un poco compleja con la conectividad. ¿Tenés el micrófono? ¿Me escuchás bien vos? Miriam, ¿me escuchás? Bien, si no veo nada en este momento, está sí, escucho perfecto todo. Bueno, te estamos halagando. Sí, nosotros te estamos halagando con tu mente maravillosa, por la capacidad de relación de las historias y todo tu conocimiento. Es un lujo estar escuchándote. Acá tengo una pregunta que me hacen del canal. Preguntan cómo trabajar en las escuelas las prácticas saludables en tensión con un sistema de consumo pragmático y seductor. Yo creo que lo más importante como elemento educativo que tenemos es el comedor escolar. Bien. En la medida que no sea una carga para los docentes, sino que tengamos un enlace con la comunidad educativa, tiene que participar. Son los docentes los que conocen la composición social de su alumnado. Necesitamos, por eso nosotros tenemos en este momento un conflicto con la intermediación en la capital federal, porque realmente se ha convertido esto en algo más comercial y más lucrativo, y no cumple su objetivo. El objetivo es educativo fundamentalmente, no solamente nutrir y garantizar la salud de la población escolar, sino también educarlo en el concepto, en la valoración del medio ambiente, en la valoración de los recursos que se dispone, en valorar el trabajo humano, en valorar la tierra, en entender que la salud de la tierra, la salud del ambiente y nuestra propia salud es una sola, no está dividida, que lo que suceda ambientalmente va a suceder en nuestros propios cuerpos, que lo que sucede cuando nosotros decimos como nutricionistas, una madre desnutrida da a luz un hijo desnutrido, no cabe ninguna duda, bajo peso, pues escaso desarrollo y demás. ¿Qué puede darnos una tierra desnutrida? Sucede exactamente lo mismo, no se conservan los valores nutricionales de los alimentos que esa tierra produce cuando la tierra está deprimida y está súper explotada. Y ya hay investigaciones en las últimas décadas que están mostrando la pérdida de nutrientes de los alimentos esenciales. Entonces, por eso hemos encontrado en el camino, hemos encontrado esto que hasta ahora nos estaba oculto, que es el tema de la agroecología. Nos habían enseñado que había un solo modo de producir alimentos, y para ese solo modo de producir alimentos y superexplotar la tierra
y lograr más, supuestamente más producción, se apeló a este modelo productivo que nosotros llamamos del agronegocio, con el agregado de los aditivos y de las sustancias químicas, de los agroquímicos, que nosotros le llamamos venenos agrotóxicos en realidad. Cuando de esto no se trata cuando hablamos nosotros de una alimentación sana, porque no conocíamos, hasta que de pronto nos encontramos que algo que estaba oculto, como que vos ponés en un cajón y te olvidás que está, que es la agroecología. Y la agroecología es el presente y el futuro. Si nosotros no cambiamos nuestro sistema alimentario, si no nos protegemos con el paraguas de la agroecología, el destino de la humanidad es incierto, el destino del planeta es incierto, porque se va a seguir sobreexplotando y se va a seguir tomando a la naturaleza como algo ajeno al que tenemos que dominar, cuando nosotros somos parte de esa naturaleza y no la tenemos que dominar, la tenemos que usar racionalmente, cuidarla. Estamos en peligro con el tema del agua. Miren ustedes el tema de los incendios. Esta sucesión, estos no son obras de la casualidad, además de los manejos especulativos, inmobiliarios, esto es otra historia, pero además, ¿por qué esta sequía es tan grande? Por precisamente el uso indebido del suelo, porque no hemos sabido cuidar la salud de nuestra tierra, no la supimos cuidar. Y entonces estos desiertos, que se han transformado en verdaderos desiertos, por el efecto del monocultivo, del uso de los venenos, de lo que se llaman disruptores endocrinos, que son las falsas hormonas que se están utilizando y demás, nos han dado este resultado. Y no es fácil, no, ni 10 aviones ni 20 aviones pueden resolver el tema. Están afectando a 14 provincias. Es una verdadera tragedia ecológica la que estamos atravesando. Y eso es porque por el mal uso del suelo. Porque es lo mismo que a nosotros si nosotros no nos alimentáramos, que no tomáramos agua. ¿Qué nos va a pasar? Pero si nosotros saqueamos el agua en forma desmesurada y no renovamos, si nosotros nos quedamos sin los bosques, si talamos los bosques, ¿quién va a retener el agua? ¿Quién va a convocar el agua si nos quedamos sin bosque? El pulmón de nuestro país es lo mismo que el Amazonas, nuestro Chaco es el Amazonas. El Amazonas para Brasil y para la humanidad es nuestro Chaco, y nos quedamos sin Chaco. Yo vengo del Chaco santiagueño, y puedo decir, y puedo afirmar lo que significa el tema de la sequía. ¿Saben por qué? Ahora ya no se oye hablar o no se escucha, pero había una película que reflejó esto, se llamaba Otumpa, en mi época, estoy hablando de la época de la década del 40 del siglo pasado. Otumpa se llamaba la película, era de la zona donde yo vivía, la zona del Chaco santiagueño, y hablaba del asalto a los trenes aguateros. Nosotros teníamos trenes aguateros que venían a asistirnos en el pueblo. No teníamos agua. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Con troncos de quebracho, los atravesaban a las vías para que no avanzaran los trenes y los asaltaban para sacar el agua. Asaltar los trenes aguateros, miren de lo que yo estoy hablando. Parece un cuento de la época del medioevo. No, señor, esto estoy hablando de la década del 40, 50, las sequías eran tremendas. ¿Por qué tengo ese recuerdo? Estoy marcada a fuego con eso. Yo era una niña y tuve difteria. ¿Y qué había pasado? Nosotros teníamos agua de aljibe, que era el agua de lluvia, que las cisternas eran los aljibes, ¿verdad? Sí. Y había caído a mi casa un gato al aljibe y nos quedamos sin agua. Entonces había que pedir agua para beber, porque no estaban las Coca-Cola y no estaban las gaseosas y no estaba todo eso, a los vecinos. Y mi madre, mi madre fue a pedirle a una vecina, que eran dos viejitos que tenían un aljibe grande y podían abastecernos, a pedirle una
jarra de agua es el anegado. Yo recuerdo de mi madre llorando por jarra de agua para mí, que estaba con fiebre, no me lo puedo olvidar. Y eso es la sequía. Eso es la sequía. Qué bárbaro. Miriam, tengo dos Entonces, estas son las preguntas. reflexiones que tenemos que hacer. Y Sí. aprender, la escuela es la formación, no como una malusa. Nosotros somos que nos tiene que formar como ciudadanos. Y el ciudadano tiene que aprender a preservar sus riquezas. Sí. ¿Están hablando? Bien. Margarita, se te escucha tu voz. Bien, bueno. perdón, Miriam, se había superpuesto otra. Entonces, estas son las cosas que tenemos que preservar. Entonces, los niños tienen que aprender el valor del agua y cuidarla. Pasó esto, salíamos a lavar las veredas. No. Lavar la vereda con agua dulce. Sí. ¿Cómo? Miriam, tengo dos preguntas y una que no quiero que se pierda porque sí, ya me di cuenta, por eso me di cuenta. Sí, entonces, el tema, ¿seguimos, Sandra? Sí, espera, vos sabés que esta pregunta que te voy a hacer. Los niños tienen que aprender el valor del agua, por ejemplo, y cuidarla. El niño tiene que... Perfecto. Dila nomás, Sandra, te escucho. Bien, Miriam. Te escucho, Sandra. Esta pregunta que te voy a hacer tiene relación con un poquito atrás a lo que vos estuviste recién relatando. Mira, hay en ¿cuál es la pregunta? Sí, si hay un camuflaje en lo que se presenta desde la fecha. Sí, desde lo agroecológico. ¿Cuál es la pregunta? ¿No estás escuchando? Sí. No, ¿se escucha, Miriam? ¿Me estás escuchando bien, Miriam? Creo que no, Sandra. No. Sí, perfecto. Bien, bueno, Miriam, yo te... hay una oyente... Sí, el camuflaje de lo agroecológico. Dijiste. Ahí está, eso. Se perdió otra vez. Te escucho, Sandra. Sí, por eso. ¿Cuál es la pregunta? Sobre si hay intentos de camuflar lo agroecológico para desviar para otro tipo de propuestas. Mirá, la propuesta es una sola. La propuesta es cambiar el sistema productivo capitalista que tenemos actualmente del agronegocio por el sistema agroecológico. Acá no te desvía el interés hacia ningún otro lado, que al contrario, tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mirada, todos nuestros objetivos hacia el cambio de sistema productivo amparados en el paraguas de la agroecología. Agroecología es presente y futuro. Entonces acá no hay desvío de la atención. Me desvían cuando empiezan a hablar de orgánico, y eso no es lo mismo. El orgánico que nosotros conocemos como alimentos orgánicos son alimentos que están certificados por manejo industrial, comercial y de mercado, en forma privativa, que los hace más caros, pero que no garantiza de que la producción sea realmente agroecológica. Por eso apareció ahora, en esta lucha de todos estos últimos años, el papel de las universidades, que hablan ya de la participación, de la certificación participativa. Son las universidades las que van a certificar si la producción es o no agroecológica, en forma gratuita para no encarecer su valor. Porque los alimentos llamados orgánicos son alimentos exquisitos, son alimentos caros y que están destinados, toda la producción orgánica, y somos uno de los principales países en esa producción, están destinados a la exportación, no nos llegan a nosotros. Entonces, este es el desvío que tenemos que hacer.
Entonces, Bien. poner en el centro de nuestra preocupación eso. ¿Quién produce los alimentos? ¿Cómo los produce? ¿Hay trabajo orgánico? ¿Hay acceso a la tierra? ¿Hay trabajo esclavo? ¿Hay trabajo de niñez? ¿Es redituable las condiciones de vida de los que traen la lechuga, el pan y la leche? ¿Son condiciones dignas de trabajo? Estos son los cuestionamientos que nos tenemos que hacer y nos tenemos que preguntar. Yo recuerdo, uno está lleno de anécdotas, por supuesto, ¿no? Yo atendía un geriátrico con 750 ancianos y traían la leche, era una colectividad que consumía mucha leche. Y traía la leche todos los días en las botellas clásicas que conocíamos antes, selladas y demás. Y de pronto se desarrolla una epidemia de diarrea en los ancianos. No puede ser si la leche está pasteurizada. Bueno, me tuve que transformar en inspectora de dermatología y me fui a la casa del lechero. Y no, era trucha. El tipo adulteraba la leche y por eso me había pasado lo que había pasado cuando me dieron el resultado de los análisis desde ya. Ese era el origen. Y entonces nos encontramos con esa novedad. Entonces, pero si nosotros no sabemos de dónde viene, cuál es la fuente de la producción, en qué condiciones está el suelo que está produciendo, si nosotros no sabemos quién es, si se llama María, José, Paula o no sé cómo se llama, sociedad anónima, no es lo mismo, no es lo mismo, porque la relación personal, la relación social más que personal, tiene mucho que ver en la alimentación. Tiene que ver en la comensalidad, tiene que ver en la forma de comerciar, tiene que ver en la forma de distribuir. Miren ustedes lo que está sucediendo con los comedores escolares. Entonces, ante esta situación estamos con los bolsones. ¿Pero qué bolsones y qué contienen los bolsones? La ayuda hasta hace gestiones anteriores. La ayuda de los bolsones de alimentos, ¿qué eran? Todo arena. Ahora aparece una tarjeta alimentaria con un ministro que insiste, y es el único mensaje que necesitamos: consuma alimentos frescos, verduras, frutas, carne, leche, huevo. Es el ministro que lo dice, pero no tenemos una sola publicidad que así lo explique. Bien. O que lo explicite. Y necesitamos ¿qué propondrías? También que esta Bien. Comunicación, que haya un programa de comunicación para las propias escuelas que surjan. Una de ustedes dijo recién que era experta en comunicación. El tema de la comunicación también tiene que crecer desde el pie. Tenemos que encontrar un lenguaje adecuado para que la propaganda no sea propaganda para vender, sino que sea una propaganda, una publicidad que nos enseñe a consumir o alimentarnos mejor. Sí, bien. Ibas a decir algo, Sandra. Si te tuviéramos que escuchar en relación a los comedores escolares, ¿qué propones? Fíjense, una de las cosas que yo les reclamo a las autoridades es que tienen que regular la publicidad. A la hora... Sí. Bien. Primero, yo hablo, los comedores, primero tienen que estar bajo la dirección profesional. Los maestros están para educar, no están para dar de comer. Entonces, para eso están los nutricionistas, un recurso humano que hemos formado y que tiene que adecuar esa alimentación. No es lo mismo lo que come un chico de 6 años en la primaria o en el jardín de infantes que el que come en 6º o 7º grado. No es lo mismo. Sus requerimientos nutricionales son diferentes. No es lo mismo un chico que desarrolla mucha actividad física que aquel que está sentado todo el día. No es lo mismo. Entonces, pues, tiene que tener una dirección profesional adecuada y participar toda la comunidad educativa. Yo no soy partidaria de los intermediarios, no soy partidaria de los concesionarios. Yo creo que acá son los padres, son los docentes y son los propios estudiantes, cuando están en condiciones de hacerlo, los que tienen que participar en esto. Y vuelvo a las cosas notarias, porque yo decía, es el docente el que conoce la composición social y cultural de su alumnado. Yo recorrí en algún momento una escuela, estaba visitando una escuela acá en la capital, pero en una zona, en un barrio, la zona límite con la provincia,
Y habían servido una comida muy rica, habían servido ravioles. Y de pronto me acerco a una mesa porque estaba observando el niñito que estaba comiendo, estaba masticando, esperando que nadie lo vea, y escupía bajo la mesa. Y eran ravioles. Vos decís, no, el chiquito era de origen boliviano, no estaba acostumbrado a comer la pasta de trigo. No conocía eso. Y eso lo tenemos que saber. Hay escuelas acá, en la zona, por lo menos acá, en el interior es diferente, no puede ser, no se aplica para la Barría. Pero ustedes tienen barrios de paraguayos, barrios bolivianos, y hay que tener en cuenta su cuestión cultural. Pero eso se da en la escuela y lo conocen los docentes, no lo conoce el intermediario o el empresario que produce a granel y no le importa a quién le llega y cómo le llega. De esto se trata. En otra oportunidad se cambió la gelatina, que para mí eso no es un postre, es cualquier cosa, no es un alimento incluso, es un producto industrial. Y hubo madres que protestaron porque se lo cambiaron por la fruta, porque justamente el valor nutricional estaba en la fruta y no en la gelatina, por ejemplo. Pero entonces, si nosotros estamos en una comunidad y vamos a hacer un cambio, se lo explicamos, le decimos, vamos a cambiar esto, ¿por qué? O porque tengo un rechazo en estas condiciones. El tema de las legumbres, un alimento tan valioso, no es aceptado en la comunidad educativa, salvo un poco la lenteja y por ahí paramos de contar. Pero tampoco lo rechazan. Entonces, vamos a ver qué. Hay comunidades que si no tienen un poco de carne en el menú, no aceptan el menú. Y no aceptan las verduras. Y si tiene un poco de color, y si qué verdura es. Entonces, este tipo de cosas, pero esto se da en la escuela privada y en la pública. En las privadas, para que los chicos no protesten porque la comida la pagan, entonces le damos como postre helado. Y tenemos unos índices de sobrepeso y de obesidad muy grandes en la población escolar, que está condicionando el futuro de esos chicos, que van a tener enfermedades crónicas no transmisibles que le van a dar un grado de incapacidad y de invalidez muy importante. Así que tenemos que prevenir desde el principio. Esta es la cuestión. Sí. Y nosotros valorar nuestra producción, y además valorar lo regional, porque si en Coronda se produce en cantidad la frutilla, para dar un ejemplo, le vamos a dar naranja, o vamos a dar jugo de frutilla o frutilla como postre. Bueno, es lo que nos pasa en Formosa, por ejemplo. En Formosa se tira por día 1 tonelada de mangos. El mango es un fruto muy apreciado en los países desarrollados. La Costa del Sol está produciendo mangos y paltas para toda Europa, como producto exquisito y de alto valor, y nosotros lo tiramos. ¿Y por qué ese mango que se produce en esa zona no lo hacemos dulce, no lo hacemos jugo, no lo hacemos mermelada, no lo hacemos postre? Lo utilizamos, los australianos hasta lo usan en una línea de cosmética y nosotros lo tiramos. Lo comen los loros. La zona del NOA del NEA tienen en exceso palta, que es un alimento tan noble y de tanta riqueza nutricional. No la consumen. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros desde la escuela? Y acá está el valor de la escuela, en enseñar cuál es el valor nutricional de ese alimento que se produce ahí mismo, que no hay que importarlo. Y a esto voy. Sí, ¿cómo consumimos? Sí. Las colegas docentes de la zona de La Rioja, en La Rioja, donde tienen las nueces, tienen las almendras, tienen las pasas de uva, tienen las pasas de higo, tienen todo esto, me estás preguntando qué le vas a dar, no le vas a ir a dar un turrón, como hacen acá, no estás en Buenos Aires. Si tenés ahí, dale la bolsita de la fruta que hay en su patio, que hay en su zona, que hay en su región, y entonces valoremos lo nuestro, porque parecería que en fruta, por ejemplo, en fruta se da, es la manzana, la naranja, la banana, y para de contar. Es cierto. Y todo lo demás. Y la chirimoya, y la mora, y el higo, y la granada, y la tuna. La tuna. En Jujuy, en la feria, le estábamos ofreciendo pera y manzana
de 3.000 kilómetros que había que traer de la zona de Río Negro. Y teníamos tunas que se vendían en el mercado de París. Estas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar. Estas son las cosas que tenemos que... ponerle moras. Bueno, ¿qué hacemos con las moras? Y podemos hacer esto, aquello. Yo he visto en Israel, por televisión, programas donde salen salsas y cocina con granadas, porque tienen en exceso granadas. Y nosotros no. Nosotros no. Entonces, esto es lo que tenemos que revalorar. Bueno, no tenemos, acá no se produce nada. Cabras. Miren ustedes, cabras. En Santiago del Estero, cabras, fenómeno. ¿Qué pasó? Resulta que los últimos gobiernos electrificaron toda la provincia, que no la tenían. No tenían luz eléctrica en pleno siglo XXI. ¿Qué pasó? ¿Modificó algo? Además de las condiciones de vida, que sí, modificó el comercio. ¿Saben por qué? Porque permitieron comerciar con las cabras, porque tuvieron freezer y tuvieron refrigeración. Entonces podían tener una manada de estación porque tenían frío para conservarla. Entonces, muy bien, en Olavarría, ¿qué producimos en Olavarría? Lo primero que tenemos que hacer es un catastro. Primero, tierras inútiles, que no se utilizan y que a veces, desgraciadamente, se utilizan para hacer basurero. Bueno, la huerta comunitaria, comprometiendo a los vecinos del lugar para el autoabastecimiento. Macanudo. ¿Qué otra cosa? No se produce nada. Bueno, a ver, ¿qué podemos producir de acuerdo? Eso nos lo dice el INTA, nos lo dice el INTI, nos lo dicen las universidades. ¿Qué podemos producir con este tema, con este suelo, con estas características? ¿Qué podemos producir? Y pongámonos a producir. Y puede ser uvas o puede ser cereza. Miren ustedes, en un pueblito que se llama Antigua, en Santa Cruz están exportando cereza. Y estamos hablando de que queremos divisa y estamos pensando, asociamos la divisa con la soja. Parece que no hay otra entrada. No, señor. En Tucumán están exportando arándanos. En Mar del Plata están exportando kiwi, que es originario de Nueva Zelanda, y acá se dio. Entonces, estas son las cosas que tenemos que replantearnos. Porque si Catamarca, La Rioja, qué sé yo, esas zonas tan áridas, producen tuna, y porque está lleno de cactos macanudos, industrialicemos la tuna, veamos valor agregado. Cuando yo voy al Loalnea, una de las cosas que más disfruto es cuando me traen los postres, esas canastitas con la variedad de dulces del regional. ¿En qué lugar del mundo van a encontrar eso? En ninguno. Bueno, hagamos una cosa, empaquetámosla, pongámosle colorcitos, cintitas de color, lo que sea, y exportemos eso, que nadie lo tiene, lo tenemos nosotros. Valoremos lo nuestro, por eso digo, empezar por ahí. Olavarría, ¿tiene tambo? Bueno, estoy segura que de Olavarría, como en toda la provincia de Buenos Aires, se destruyeron 200 y pico tambos. Bueno, Olavarría necesita un tambo que puede ser municipal, como ya es el de 25 de mayo, que abastezca de leche a todas las escuelas del lugar. Pero al mismo tiempo está dando trabajo. Y al mismo tiempo está resolviendo un problema de lo que nosotros llamamos alimentos kilométricos, que es el desplazamiento desde General Rodríguez, donde está la Serenísima, a miles de kilómetros a distribuir la leche por todo el país, cuando cada ciudad tiene que tener su tambo, porque por lo menos tiene que darle la leche para los chicos en la escuela, y no la leche en polvo, que además no la quiere, ni el personal tampoco la sabe, ni la quiere reconstruir, las dos cosas. Estas son las cuestiones que tenemos que entrar en debate. Sentarnos, yo estuve en La Pampa dando una charla y me recibió el Consejo Deliberante, hicimos una reunión política y nos sentamos a ver qué es lo que hay acá en el municipio de La Pampa. Y esa laguna se terminó por producto de una gestión, de una mala gestión anterior, que derivó la agua del desperdicio, digamos, las aguas locales hacia la laguna y la contaminó. Y perdieron la riqueza del pejerrey, tenían las proteínas en la puerta de la casa y no sabíamos y no lo valoramos. Entonces, ¿qué es lo que nos replanteamos en Santa Rosa fue esto? ¿Qué es lo que nos replanteamos? Bueno, de nuevo volver a sanear esa laguna y volver a criar pejerreyes y enseñar a comer pejerrey, es decir, a comer pescado. Mar del Plata,
no se consume pescado. Ahora, hubo una muy buena gestión de un grupo, de una ONG allí, con los pescadores, la cooperativa de pescadores, y ¿saben lo que lograron? Que empiecen a hacer hamburguesas de pescado, para que los chicos, porque la hamburguesa la comen, bueno, hagámosla de pescado, para que los chicos en las escuelas, los comedores escolares de Mar del Plata se consuma hamburguesa de pescado, no hamburguesa de soja. Es otra cosa, porque es la producción del lugar, del lugar. Evitemos esto de el exceso de consumo de energía fósil, de que los camiones, porque además nosotros necesitamos para cambiar, ir hacia un cambio de sistema productivo, necesitamos reformas estructurales, necesitamos la tela de araña del ferrocarril por todo el país, que nos conecte a todos entre todos. No quiero ni preguntar qué ferrocarril tienen ustedes para Olavarría, pero me acuerdo, porque ustedes deben sacarse cemento o algo por el estilo, Sí, para lo único que sirve, sí. pero bueno, veamos cómo conectamos el país con el ferrocarril, que es el transporte más económico y que no contamina el ambiente. ¿Cómo recuperamos nuestros barcos, nuestra riqueza marítima? ¿Cómo recuperamos nuestros puertos? ¿Cómo podemos instalar una línea aérea comercial? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ir por tierra a mandar desde Balcarce la papa a Jujuy? O desde Jujuy la palta a la Patagonia. ¿Por qué no pensamos en una línea aérea que nos conecte en 1 hora o en 2 horas de una punta a la otra? Un país tan extenso como el nuestro. Eso es geografía, eso es ver la conexión. Por eso hablo de medidas estructurales que hay que tomar y que hay que resolver, junto con las otras, como intervenir en el problema de la publicidad, como elaborar una ley que dé el acceso a la tierra. Esto se está discutiendo ya en el Parlamento, que otra ley que diga todas las escuelas tienen que tener una huerta, y esa huerta no la va a cuidar el portero ni el personal de maestranza, la van a cuidar los propios chicos. Es parte de su educación, parte pero inscindible de su propia personalidad en el futuro. El que aprende a cuidar una planta, aprende a cuidar el agua, aprende a cuidar lo que nos enseñaron. ¿Sabes qué? Cuando yo iba a la escuela nos hacían sacar una libreta de ahorro a la caja postal. Bueno, es esto, es como el ahorro para la humanidad, cuidar una huerta. Miren qué linda asociación me acaba de salir. Es la caja de ahorros, el futuro que están comprometiendo. Y miren, me encantó. Analicémoslo políticamente. ¿Cuáles son los países que tienen más riesgo y problemas económicos? Los países que tienen que importar los alimentos. ¿Saben quién lo decía? Un amigo que no es mío. Bush. Bush decía eso, un gobierno que no resuelve el problema de la suficiencia alimentaria está creando una situación de inseguridad, porque nosotros hablamos de la seguridad y ya pensamos en las pistolas y en los cañones, ¿no? Seguridad alimentaria es eso también, y para que se desarrolle toda su capacidad evolutiva. Es una libreta de ahorro, es esa que debíamos tener. Yo creo que debo tenerla guardada en el archivo, la caja de ahorro. Nosotros entrábamos a primer grado inferior, nos hacían sacar una libreta de ahorro, y todos los meses nos controlaba las estampillitas de 10 pesos, 5 pesos, qué sé yo. Pero eso es preservar el presente y el futuro de la humanidad. Esto es una huerta, esto es la agroecología, este es el significado que le tenemos que dar. Y eso no es una responsabilidad que podemos delegar en otros, no, es nuestra propia responsabilidad, es la responsabilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, es la responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Por eso digo, y en el caso de las escuelas, de la comunidad educativa en su conjunto. Bien. Miriam, me encantó todo lo que estás diciendo, lo de la libreta también, el ahorro, la huerta como una inversión a futuro. Muy buen concepto que te salió. Acaba de salir, pero realmente es así. Es así. Sí, estamos cuidando el futuro nuestro. Es así.
Es así. Bueno, te voy a contar dos o tres cositas más como para ir cerrando. ¿Cómo no? Nos está acompañando en este momento Flavio Maldonado, ¿sí? Él Sí, es ya lo estoy viendo, profesor, Flavio, sí. sí, él es profesor de biología, con un trayecto en ciencias naturales, estudió en el Instituto Superior de Formación Docente número 22, tiene un postítulo en Educación y TICS, y bueno, desde el año 2010 se está desempeñando como en la parte del Bioparque Municipal La Máxima, y también muy comprometido con tu línea política de cuidado del medio ambiente y cuidado de la alimentación. Un currículum muy extenso tiene Encima es Flavio. joven. Encima es ¿Cómo? joven. Encima es joven. Sí. Y bueno, simplemente antes que comience digamos, antes de escucharlo, simplemente para vos, Miriam, voy a dejar algunas palabras que marcaron todo este conversatorio de parte tuya antes que comience. El diseño curricular, repensar los diseños curriculares con todo esto que estás dando, ampliarlos, pensar de cambiar desde abajo, valorar lo local, y hay tres puntos que en un momento lo dijiste muy bien, que fue tres cosas que no podemos dejar de pensar, que no pueden estar desunidas y que siempre van de la mano: el ambiente, el cuerpo y la tierra. Me parece que son fantásticas esas posturas de que todo está relacionado con todo. Bueno, Flavio, te Somos dejo naturalistas. sí, Con Miriam, con todos en realidad. Yo sí, no quiero ser, No, yo te quiero escuchar, Flavio, sí. Miriam, no quiero ser muy extenso, me parece que Te escucho poco, te escucho bajito, Flavio, muy te quiero bajito. escuchar mejor. Ahí me acerco más al micrófono. Haberte escuchado, haberte conocido, yo no te conocía, me resulta sumamente interesante y no quiero explayarme mucho sobre tus ideas, pero sí me parece que como resumen, podría decir que necesariamente desde los institutos de formación docente tenemos la obligación de formar docentes integralmente. Esto que vos estás comentando necesita de docentes que aborden la problemática ambiental de forma integral, desde las diferentes aristas que vos abordaste bien, y me encantó cuando vos decías estudiar esto es estudiar geografía, justamente. Me parece que el desarrollo de la huerta permite vivenciar y me parece que permite conectar a los estudiantes con la tierra y con el ambiente. Y ahí hay otro concepto que es un concepto nuevo que vos también abordaste, que es entender a una salud, entender al ambiente, al ecosistema y a los seres humanos como una única unidad. Como un todo. Eh, y lo otro que, como para cerrar, entendiendo que tenemos que interpretar el ambiente localmente para poder cambiar internacionalmente. En un momento planteaste, para poder hacer el cambio profundo hay que entender lo local. Si no entendemos lo local no podemos cambiar aquello que nos queda más grande, que es la aldea global, que la nombraste de esa manera. Así que te agradezco desde mi humilde lugar. Es un placer interpretarte un poquito y más que nada escucharte y que te hayan disfrutado todos. Me parece que sos una persona muy valiosa y muy lúcida y clara en sus ideas. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Flavio. Yo creo que nosotros, los nutricionistas, hicimos una alianza estratégica con los ingenieros agrónomos que estábamos medio separados. Pero la alianza estratégica más importante es con los docentes. Ustedes cumplen un rol fundamental, fundamental. Todo el desarrollo, digamos, de nosotros como seres humanos a lo largo de toda nuestra larga vida depende de lo que vamos
aprendiendo desde que nacemos. Eso queda muy, muy arraigado. Cuando yo les cuento hoy lo que surgió hoy, naturalmente surgió lo de la libreta de ahorro, entonces fíjense ustedes en qué nos enseñaban. ¿Qué nos enseñaban? Había en aquella época el Consejo Nacional Escolar, Consejo Escolar, orden nacional. ¿Y saben qué? Para las escuelas, como yo estaba allá a la punta del mapa, a principios de año nos mandaban los útiles y nos mandaban la ropa, los delantales, qué sé yo. Claro, se cometían errores, y bueno, por ejemplo, nos mandaban camisetas de fleece a la gente de Santiago. Entonces llegaban nosotros yo tengo perdida una foto de primer grado inferior, donde estaban todos los chicos descalzos, menos una era yo, que era hija del comerciante, el hijo de médico, y la hija de la directora de la escuela, los que teníamos zapatos. Entonces llega la ropa. Por supuesto nosotros no la necesitamos, y no la quisimos recibir, y la maestra nos la hizo recibir. Dijeron, acá son todos iguales. Y fue una lección maestra esa. Somos todos iguales, no. Nosotros hacemos una cuestión de principios diferentes. Nosotros no necesitamos, y son 3 chicos que pueden recibir esto que a nosotros nos sobra. De ninguna manera no nos aceptó esa reflexión. Nos dijo, acá son todos iguales, todos van a vestir igual. Fíjense en ustedes. Y eso no te lo olvidás jamás. Totalmente. Lo que se aprende en las primeras etapas de la vida no te lo olvidás. Hay un concepto que... Y esto, por eso estas alianzas estratégicas son tan importantes entre nosotros. Nos consultemos. Yo me ofrezco, cuando termine esta pandemia, invítenme a que nos sentemos, la comunidad educativa con el Consejo Deliberante, a analizar cuál es la situación de Olavarría con el mapa. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué terreno tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se cultiva? ¿Qué podemos producir? E incluso tenemos, no sé, póngale 20 escuelas, 30 escuelas, hagamos una pequeña usina donde elaboremos en un lugar la comida para todas las escuelas, pero solo la de Olavarría, que van a ser distintas de las de Bahía Blanca, porque vamos a tener disponibilidad que por ahí en Bahía Blanca no tengamos. Pero estas son las cosas que tenemos que analizar lugar por lugar y elaborar los planeamientos estratégicos, un programa a corto, mediano y largo plazo para resolver esta problemática. Eso hicimos en La Pampa, fue muy interesante cuando nos juntemos mano a mano con los concejales. A ver, ¿cuál es el programa político? A ver, ¿cómo puede aportar el comercio? ¿Cómo puede producir la industria? A ver, todo este pequeño comercio hormiga que anda dando vuelta, ¿por qué no tenemos una feria popular? Nadie se produce, resulta que había productores y estaban desconocidos, estaban invisibilizados. Hasta eso, hasta teníamos producción de queso y no lo sabían. Eso nos pasó en Dorrego también. Tenía que cerrar un tambo que había que producía un queso exquisito porque se les ocurrió a los concejales que la calidad de la marca, ¿no? La marca La Serenísima era mejor que el tambo del lugar. Y era un error, porque para hacer el queso tan rico que hacían necesitaban pasteurizar la leche. Y de esa manera tenía que cerrar el tambo, perdemos mano de obra, perdemos calidad al lugar, pero además tenían que traer la leche de 700 kilómetros y la tenían ahí. Estas son las cosas que tenemos que replantearnos. Sí, sí. Hay que replantearse desde... Se está replanteando, Tapalqueña tomó este camino, Gualeguaychú, 25 de mayo que creó su tambo, acá en Lomas también lo estamos viendo. En cada lugar hay condiciones diferentes. Loma de Zamora, por ejemplo, de una ciudad más, ¿cómo te puedo decir? De casas bajas y demás, se ha transformado en una selva de cemento. ¿Y qué le dijimos al intendente? ¿Y por qué no empezamos a pensar a cultivar en terraza, en cambiar el clima, en bajar impuestos en relación al cultivo en terraza? Me quedó mirando. Dije, no estoy chiflada, esto ya se está haciendo en París. En París, si vos cultivas en la terraza, te bajan los impuestos. Claro. ¿Pero por qué? Porque estás contribuyendo al clima, porque esto no hemos hablado.
los problemas climáticos que tenemos están vinculados directamente al problema del modelo productivo. Y la pandemia tiene que ver con el tema de cría intensiva de animales que genera esta nosotros tenemos las vacas y la carne más rica porque estaba hecha y no a feedlot. Bueno, acá está. Y los cerdos. Ahí estamos con la amenaza de tener megagranjas o tener chacras. Acá estamos, discutiendo eso también. En un momento de tu alocución, vos comentás que estamos arribando a una tragedia ecológica, a lo cual coincido. Así es. Y la única forma, creo, de arribar o de intentar que esa tragedia ecológica llegue más tarde o no llegue, es el desarrollo local de políticas públicas focalizadas. Así es. Además, políticas públicas, vos lo acabás de decir. Es Estado presente y políticas públicas, no mercado. Este es el... y en desarrollo con todos los... con todos los integrantes de la comunidad. Hay que sentarse a pensarlo y hay que... Y el desarrollo que no es especulación económica. Desarrollo significa otra cosa, que no es solamente acumulación de ganancias. No, es que justamente creo que hay que ver en ese desarrollo que hay desarrollo cultural, desarrollo social que no se puede medir económicamente. Así es. Tiene que ver con las funciones ecosistemas y los servicios que nos brindan los ecosistemas cuando están preservados y están al servicio de la humanidad y no de la economía. Así es. Me parece que es fundamental eso. Vos fíjate, yo estaba viendo por televisión el otro día el desarrollo de los embutidos en Tandil y en Colonia Carolla, que lo llevan adelante distintas colectividades. Y yo te pregunto, ¿y qué le darías vos en Tandil a los chicos de las escuelas de Tandil? ¿Le darías sándwiches de jamón si lo tienen ahí y lo están fabricando? No le voy a dar una pizza. Ahí está. En la zona donde tengo molinos harineros voy a desarrollar eso, lo que produzco ahí en el lugar. Tan simple como eso. Hay zonas de Mercedes, claro, sí. Mercedes, zona de quesos. Pero bueno, aprovechemos eso. Si yo tengo un tambo en la barriga, voy a hacer yogur para los chicos, puedo hacer queso ricota, puedo hacer un montón de cosas que van a enriquecer ese comedor escolar. Pero donde además tenemos que darle participación. No es lo mismo si yo hago un flan con polvo Royal que si hago un flan casero. No es lo mismo, el valor nutricional no es igual. Y no me digas de que lleva más tiempo, porque no es cierto, ya lo hemos probado y lo hemos comprobado. Y el valor nutricional de un flan casero, 6 huevos, 1 litro de leche, y el tiempo que lleva es los 40 minutos que tiene que estar al baño María en el horno, que no es tu tiempo. Entonces, estas son las cosas que tenemos que desmistificar, porque nos hicieron el cuento que el tiempo, y entonces vamos a la comida preelaborada y al abandono de la cocina. Otra de las cosas que tenemos que hacer es recuperar la cocina, y recuperar desde la niñez. Los chicos aprendan a cocinar. Totalmente. Eso también es importante. Sí. Dejó de ser una carga pesada. Fue para mis abuelas, que trabajaron con carbón, pero no para nosotros, que tenemos, además de los electrodomésticos, tenemos un montón de cosas que nos han aliviado la tarea, pero que la tenemos que valorar, porque no es una tarea secundaria ni de inferior calidad. No, alimentar es primera línea de fuego. Bien. Miriam, vamos cerrando. Creo que vamos a tomar el compromiso de conocerte presencialmente una vez que esta virtualidad no sí. Cuando termine la pandemia, yo recorro el país. Si terminara la pandemia, allí me tendrán. Bueno. Pero para discutir mano a mano. Pero a ver, acá este es el plan. A ver, ¿qué tenemos? ¿Cuánta industria? ¿Qué se produce? ¿Qué no se produce? ¿Qué podemos producir? ¿Qué tipo de tierra tenemos que nos permita, qué sé yo? De pronto se me ocurre, porque sí, digo, de pronto cultivar
kiwi o puedo cultivar tunas, no sé, depende de la calidad de la tierra que tengo. Tomamos Entonces, ese o puedo compromiso. hacer una charcutería. Sí. Bueno, Miriam, esto se verá. tomamos ese compromiso. Comprometidos estamos al abrazo fraterno real Totalmente. y no a los codos. Tomamos Bien. ese compromiso y teniendo Muchas esa gracias, muchas de gracias. conocernos y poder encontrarnos, bueno, Seguro. te Vamos a despedimos. estar juntos, Flavio, seguro, seguro. Un placer, Sí. va a ser un placer poder desarrollar Igualmente, ese encuentro igualmente, igualmente. y pensar un cambio local y un cambio de fortalecimiento en Universal. las educativas de las escuelas rurales. Así que Bien. te mando un abrazo Así es. fraterno, un beso, Sandra, un abrazo Sí. grande para vos también. Y bueno, con esto damos finalizado el encuentro. Sandra, si querés decir algo. Nada más que Ha sido un agradecer. placer, ha sido un Sí, placer y sigan trabajando con el sí, mismo entusiasmo. sí. Bien, bien. Hasta pronto. Hasta pronto, Miriam. Muchas gracias a todos por Muchas, esperar y por la sí, paciencia de la conexión y todas sí, esas cosas que sí. sucedieron. Y me has ganado, pero es así, Flavio. Gracias a todos por los que nos acompañaron y con todos estos problemas de conectividad. Bueno, un beso grande. Adiós.